Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta primera cumbre virtual de Sabia Mayores dedicada a las personas mayores de Hispanoamérica. Estoy súper contenta de dar la bienvenida a dos mujeres muy queridas, además conocidas y expertas en la materia que vamos a tratar en esta oportunidad, la abuelidad como experiencia de aprendizaje en la adultez mayor. Muy bienvenidas Tati Ayala y Nati Otárola. Muchas Hola, gracias. Hola, hola a todas y a sí, todos. estamos muy felices de estar acá participando. Sí, muchas gracias por la invitación. También nosotras por tenerlas a ustedes en representación, además de Mente Mayor, de esta organización que ya les voy a contar en un instante. Esta es una organización chilena compuesta por profesionales de la salud expertas en envejecimiento, con orientación a la rehabilitación y tratamiento de trastornos neurocognitivos en personas mayores. Buscan dar valor a la vejez y respetar la dignidad y autonomía de las personas mayores a través de la creación de productos orientados a la estimulación de funciones cognitivas y la educación y orientación de familias y comunidades para reducir estigmas y prejuicios en torno a la vejez. Presentarles también a Tati y a Nati, representantes de Mente Mayor. Tati Ayala es terapeuta ocupacional, diplomada en psicogerontología social y educativa y psicoterapeuta corporal en biosíntesis. Y Nati Otárola es terapeuta ocupacional, máster en psicobiología y neurociencia cognitiva. Entonces, para comenzar nuestra conversación en torno a esta temática, lo primero que queremos preguntarles es, ¿qué es la abuelidad? Bueno, la abuelidad es un concepto que es relativamente nuevo en la historia y se acuñó por la psiquiatra argentina Paulina Redler, en el 1981. Ella en un comienzo comenzó con un concepto de abuelitud para referirse a la relación que se establece entre los abuelos y las abuelas y sus nietas y nietos en relación a sus aspectos psicológicos. Y luego de la convención y el análisis de los lingüistas expertos, quedó finalmente el concepto de abuelidad. ¿Y cuál es su visión como terapeutas respecto a este concepto? La abuelidad, ¿qué significa para ustedes? Claro, desde la visión psicológica, en el fondo, esta psiquiatra plantea esta visión más bien psicológica, el análisis desde el vínculo entre abuelos, abuela, abuelo y sus nietos, ya esta mirada más bien psicológica, y desde la terapia ocupacional nos enfocamos más bien en el rol, ¿ya? Nosotros definimos los roles como aquellas funciones que desempeña una persona, ¿ya? En un contexto determinado y que a su vez tienen asociadas actitudes y comportamientos. Y son muy importantes porque también cada rol va a determinar la elección de nuestras ocupaciones. Para los terapeutas ocupacionales, las ocupaciones son cualquier actividad que tenga un significado, un sentido, un propósito. Entonces, según el rol que desempeñemos, también vamos a elegir el tipo de actividad. Y por esto, en la adultez mayor, ¿por qué es tan importante? Porque en la adultez mayor, cuando, entre comillas, dejamos de ser productivos, también aquí hay un sesgo social que vamos a hablar más adelante, y empezamos a tener más tiempo libre, entonces se genera una especie de vacío y se genera esta crisis normativa, en muchos casos sí vemos también la visión de género, en la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos, como por ejemplo los hombres al jubilar presentan una crisis, un vacío, de tener mucho tiempo libre a disposición, de no tener este rol que antes era fundamental, ¿cierto? De ser proveedor de la casa, etcétera. Obviamente todo eso va a ir cambiando, ojalá esperemos también con el cambio también de la visión de género. Y entonces entra este nuevo rol, esta nueva posibilidad, cuando en el fondo siempre se ve a la vejez como una serie de pérdidas, sin embargo esto es un rol que es una ganancia, es una nueva perspectiva, amplía la mirada, amplía la posibilidad de también elegir otro tipo de ocupaciones que son distintas y que vienen un poco a llenar ese vacío, entre comillas. ¿Y qué pasa con el rol del abuelo o la abuela? Si ustedes nos pueden un poco describir en qué consiste y sobre todo como contarnos cómo ha ido evolucionando en el tiempo, sobre todo pensando en los últimos años, ni hablar en los últimos meses, ¿cierto? En el contexto de pandemia, ¿cómo ha ido mutando este rol? Bueno, el rol del abuelo se pudiera caracterizar
dentro de estas actividades que tiene asociadas, ¿cierto?, a la ejecución de este rol, una de ellas podría ser el cuidado de los nietos, el pasar tiempo con los nietos, el tener actividades solo los abuelos con los nietos, que tal vez en nuestra generación era más general, el contacto con nuestros abuelos era siempre mediante actividades familiares, no era como voy a salir con mi abuelo por sí solo y vamos a ir a hacer otra cosa. Hoy en día también esa es una característica que ha enriquecido, como bien dice la Tati, ¿cierto?, el rol de las personas mayores. También a raíz de la evolución que ha tenido tanto a nivel social, ¿cierto?, la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, las jornadas más extensas de trabajo, el aumento de la esperanza de vida también repercute en que las personas mayores pueden ahora relacionarse con sus nietos de otra forma que tal vez en la antigüedad o un poco más atrás no se daba, generándose un vínculo que es más cercano y horizontal también. Hoy en día hay muchos más abuelos que son compinches de sus nietos, más que antiguamente eran más como normativos también. Hoy en día esa parte normativa se ha ido diluyendo un poco más y eso ha permitido que estas generaciones se acerquen en esta relación y en este vínculo. ¿Y por qué es eso importante, o en términos generales, este rol de abuelo y abuela que ustedes están describiendo? ¿Por qué es tan necesario conocerlo, disfrutarlo en la sociedad actual? Claro, ha sido, de a poquito ha empezado a ganar cada vez más importancia porque como dice la Nati, en especial en pandemia, en especial ahora que las mujeres trabajamos, las madres, una de las razones más fundamentales y de que yo como madre también valoro muchísimo es este rol de cuidar, ¿verdad?, a los nietos, porque cada vez es más difícil encontrar personas de confianza, cada vez es más difícil también adaptar nuestros horarios a un trabajo que sea flexible y que considere también las necesidades que tenemos como madre o padre. Entonces, y en especial ahora en pandemia, en que estábamos todos en la casa y teníamos que seguir trabajando. Entonces, una de esas funciones es el cuidar, ya que es fundamental. También está una función que también es súper linda, que es esto de poder traspasar las historias familiares, ¿ya? Porque son importantes, la abuela, como actúan un poco como estas voces, ¿verdad?, que se van traspasando de generación en generación, no solo de sus propias experiencias, sino como para todo el árbol genealógico. Ellos actúan como los cuentacuentos, por así decirlo, y ayudan a los nietas y a los nietos a poder conocer su árbol genealógico, a traspasar todas esas experiencias que vivieron, a ver también a través de sus ojos cómo fue el mundo anteriormente, que ha cambiado muchísimo en pocos años. Entonces, es muy, muy importante ese rol también de sabiduría, de experiencia, de templanza, que muchas veces ahora en la generación actual, ¿verdad?, es todo inmediato, es todo un poco ansioso, es todo nervioso, y cómo poder traspasar esa otra mirada de otras generaciones. Eso también es algo fundamental. Y lo último que yo considero y que lo veo en mi experiencia y también en otras experiencias es cómo le estoy mostrando a mi nieta o a mi nieto cómo es la vejez. Es decir, cómo en el fondo mi nieto está percibiendo que es envejecer. Y eso más allá de que yo le diga, no, si envejecer es bueno, no te preocupes, es más bien lo que vale es el modelado, o sea, lo que ellos ven en el día a día, de cómo yo actúo, cómo yo me siento, cómo yo vivo mi vejez. Entonces, ahí la invitación es a preguntarse a todas las abuelas y abuelos que nos están viendo, ¿cómo le estoy mostrando la vejez a mis nietos? ¿Ya? ¿Qué quiero que vean? ¿Qué quiero que perciban? Qué importante, Tati, lo que estás mencionando, porque es mucho más habitual encontrarse con esta idea del rol de padre, el rol de madre, ojo, los hijos e hijas están mirando, ¿cierto? Claro. Pero ¿en qué medida nos preguntamos respecto a estos otros roles que adoptan las personas más significativas de la familia y el impacto que eso pueda tener sobre, bueno, las percepciones intergeneracionales, ¿cierto? Así Claro, que un poco, perdón, Pame, un poco esto de ver con qué
percepción se va a quedar mi nieta o nieto cuando sea adulto? Que la vejez es algo terrible, que la vejez es abandono, que es soledad, que es pérdida, o que la vejez es una oportunidad de crecimiento, que es una etapa más de la vida, que hay que vivirla con naturalidad, que hay que disfrutarla, etc. Y a propósito de esto que estás describiendo, Tati, de estos roles o características del rol, ¿cierto?, del abuelo y de la abuela, ¿cuáles son los beneficios? Igual ya lo están dejando entrever, pero si nos pudieran contar en más detalle, ¿cuáles son los beneficios de la abuelidad para todas las partes involucradas? Es decir, abuelos, abuelas, nietos, nietos, hijas, hijos, lo que nos quieran un poco a ustedes presentar. Claro, bueno, dentro de los beneficios de la abuelidad, primero se establece como un hito personal para la persona transformarse en abuelo, ¿cierto? Muchos de nuestros cercanos, por lo menos de, no sé, familiares o amigos, padres de mis amigos que aún no tienen hijos, se mueren de ganas de ser abuelo y es como, ¿cuándo me van a dar un nieto? Entonces, es un hito a nivel personal, también familiar, ¿cierto? Porque se transforma la familia y generacional. Llega una nueva generación a esta familia. Entonces, eso ya tiene un gran significado a nivel psicológico. También es un vínculo que genera mucha retribución y placer tanto en las abuelas y los abuelos como en las nietas y los nietos, siempre enmarcado dentro de una relación de respeto, ¿cierto? También les permite a las personas mayores sentirse actualizados y renovados, como con nuevos aires, ¿ya? Y volver tal vez a sorprenderse con emociones que ya no son tan frecuentes en su vida, como la sorpresa, o la alegría, o la ternura. También permite como el reencuentro y el poder nuevamente actuar y sentir esas emociones que nos hacen tan humanos. Otro de los beneficios es que hay reportados que mejora el estado anímico de las personas mayores, junto con estimular sus habilidades sociales, las habilidades cognitivas y motoras. Entrega un nuevo sentido también a la vida, ¿cierto? Estas nuevas actividades en relación a una persona que es significativa para las personas mayores, da también un nuevo sentido de vida y permite a la vez también sanar de repente muchas heridas de infancia a través del vínculo con los nietos, entregando de repente cosas materiales que tal vez ellos no pudieron tener o momentos más resguardados, más seguros de buen trato. Eso también permite como en las personas mayores resignificar de repente estas cosas que no están tan tratadas, ¿ya? Y como también mencionaba la Tati anteriormente, es una forma muy concreta de trascender, de poder entregar a un otro mi experiencia, mi sabiduría y mis conocimientos a estas nuevas generaciones que vienen en un mundo que está evolucionando mucho más rápido al como lo conocieron las personas mayores actuales. Y ahí quería aportar también, como desde el ámbito más psicológico, el rol de padre y madre de repente nos obliga, ¿verdad?, a estar más como en modo mecánico, en poner reglas, ¿verdad? Que uno se pierde de repente, se rigidiza, se mecaniza el vínculo un poco. Obviamente depende de cada relación, pero en general es así, es como un rol bien pesado en ese sentido. Entonces el rol de abuelo permite que tú, teniendo ya todas esas habilidades que ya ocupaste antes como padre, que puedan volver a surgir, pero desde un lugar más relajado, desde un lugar menos rígido. Y también yo tengo en mi mente muchas imágenes por ejemplo, de mi papá, desde lo corporal incluso, o sea, como este rol de padre antes, que siempre muy, ¿verdad?, erguido, que siempre estaba muy bien, siempre está, y verlo de repente ahí en el suelo con los niños, con los niños encima, o sea, también relajarse en todo sentido, desde lo corporal, de rigidizarse, es una tremenda oportunidad como para vivenciar esa experiencia corporal y también psicológica. Y esa abuelidad, a propósito del ejemplo que nos estás dando, Tati, como que nace de manera espontánea esa forma de relacionarnos con nuestros nietos y nietas, o se aprende. Y si es que se aprende, ¿cómo aprendemos a ser abuelos y abuelas? Sí, mira, yo creo que obviamente todo va a depender. Ya va a depender también de las relaciones que tuvimos anteriormente, de cómo fueron nuestros padres con nosotros, etc. Pero yo diría que en general el rol de abuelo es como uno de los roles
como más fáciles o que surgen con mayor espontaneidad. Que no, como te decía antes, que no requieren tanto esfuerzo porque tú ya tienes esas habilidades ya de padre o madre y en el fondo ya las puedes poner en práctica de forma más relajada. Pero sí también existe abuelos que quizás no son tan cercanos a sus nietas o nietos, o que en el fondo por alguna razón, ya sea quizás por vínculos con sus hijos o por problemas con los hijos o con las parejas, etcétera, tienden a distanciarse. Entonces ahí la recomendación cómo prepararse es simplemente darse la oportunidad de estrechar esos vínculos, de experimentarlos. Da lo mismo si es que en el fondo uno no tiene todavía el concepto de quizás a mí no me gustan tanto los niños, o yo ya pasé por esa etapa, pero es una oportunidad que recomiendo no perdérsela, poder estrechar los vínculos y ojalá desde pequeños, porque mientras más grande el niño va creciendo, obviamente si es que no hay una relación anterior, cada vez va a ser más difícil estrechar ese vínculo. En cambio, si es que esta relación es constante desde pequeño, desde guagua, cada vez va a ser más fácil y después, en la medida que el niño o la niña vaya creciendo, obviamente va a ser recíproco. Al principio nosotros damos y recibimos, claro, aspectos de como la ternura, esta liviandad, etcétera, pero después ya los nietos nos ayudan. Y ahí vamos a ver un poquito más también como lo que decía la Nati, en la tecnología, actualizarnos, o sea, las generaciones, estoy hablando de niños adolescentes, tienen una serie de conocimientos que incluso son mayores que nosotros y que aportan en todo lo que es tecnología, redes sociales, etcétera, aportan también a las personas mayores a mantenerse actualizados en este mundo que cambia, pero a la velocidad de la luz. Me quedo pensando a propósito de lo que planteas, Tati, de poder estrechar estos vínculos, por supuesto con los nietos, nietas, pero también con los padres y madres de esos niños, ¿cierto? Porque una consulta a lo mejor habitual o un temor es qué ocurre cuando nacen los nietos y yo como abuelo o abuela me siento limitada, restringida o como comprimida para acercarme a estos nietos porque a lo mejor la relación con mi hija e hijo no está tan buena. ¿Cuál sería como la forma de abordar ese tema? Porque hay muchos abuelos, abuelas que teniendo los nietos, a lo mejor sienten que están distantes, que no saben cómo llegar, que no saben cómo establecer la conversación, no saben si pasar por alto al padre, la madre, comunicarse directamente con los nietos, nietas. ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que eso va a depender mucho de primero la edad que tengan esos nietos y nietas. Si son niños que se encuentran en su primera infancia, la forma más correcta de establecer un vínculo sería a través de los padres. Y claro, también el tener de repente esta lejanía de los nietos también muestra encrucijadas de temáticas familiares que no han sido abordadas ni resueltas. Entonces, desde esa perspectiva, en el fondo, el querer involucrarse con los nietos podría ser como un motivador más para sanar también esa relación y poner en la mesa, transparentar las cosas que haya que transparentar. Otra cosa también que quería comentar, si ya son niños que ya están en una segunda infancia, entre los 8 y los 14 años, que ya tienen, de repente muchos manejan WhatsApp, redes sociales, ahí también hay formas, tanto de los abuelos que se pueden acercar mediante esas plataformas, pero siempre también manteniendo el respeto, yo creo, hacia los padres, porque dentro de la jerarquía, ¿cierto?, familiar, si bien los abuelos están sobre los padres, son padres de nosotros, no son padres de nuestros hijos. Entonces también es importante que se respete la figura de los padres en relación a los guardianes y protectores de nuestros niños. Entonces ahí el primer consejo sería sanar la relación con los hijos para luego acercarse a los nietos. Claro, o en el intermedio que se sana, porque sabemos que las relaciones son súper complejas, son procesos a veces largos. Hacer un poco esto como cuando los padres se separan, ¿verdad? Es como, bueno, los conflictos son con nosotros, pero otra cosa es mi relación o la relación de la madre y el padre con el hijo o la hija. Lo mismo con los abuelos. Entonces, claro, la recomendación es siempre intentar acercarse, porque mientras más nos distanciamos, porque si evitamos el conflicto y nos distanciamos, y como la vida pasa tan rápido, probablemente cada vez sea más distante. Y acercarnos, como dice la Nati,
los niños más pequeños con el juego, No. algo muy claro, que es como su ocupación principal, juego, y después ya, obviamente, con los intereses que cada nieta o nieto tenga, y generar esa cercanía, no forzosamente, porque si es forzoso, obviamente que va a producir más resistencia o más rechazo. Totalmente. ¿Existe desde su mirada como un lado B de la abuelidad? Sí, claro, como en todo el orden de las cosas, por cierto, en el mundo de las tres dimensiones hay dualidades. Y también la abuelidad tiene su lado B, que sería una abuelidad como poco saludable. Y como, ¿cuáles serían las características de eso? Cuando el ser abuelo se siente como un rol impuesto, cuando el ejercicio de la abuelidad se siente como una imposición. También cuando se sienten obligados de repente a cuidar a los nietos muchos días a la semana y no pueden decir que no, sienten que no pueden decir que no. Entonces también eso es algo que pudiera generar como sentimientos más negativos en relación al desempeño de la abuelidad. También ¿qué pasa por ejemplo cuando tienen nietos que son irrespetuosos o con dificultades conductuales que los abuelos no saben manejar? También eso puede generar más estrés que placer. Entonces también eso puede ser como un lado B de la abuelidad. Cuando se sienten sobrecargados y eso lleva al desgano y después que ya no quieren ver a los nietos en 2 semanas, Claro. también eso puede ser como un lado B. Incluso hay abuelas de repente que se sienten esclavas y dejan de lado sus actividades de tiempo libre que son significativas y que son importantes para el bienestar de ellas, para el cuidado de los nietos 100%. Hay muchas mujeres que se identifican históricamente con el rol de cuidar a otros. Entonces, también eso puede transgredir un poco los límites y transformarse como en una abuelidad poco saludable. Y también cuando se transforman en más madres y padres que los propios madres y padres, cuando tratan de imponer de repente sus normas, sus formas de hacer las cosas, dejando de lado a los padres, eso también sería como una abuelidad poco saludable. Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer si es que nos damos cuenta que a lo mejor abuelos, abuelas no están poniendo límites claros? ¿Cómo hacerlo? O cómo asegurarnos en el fondo que no sobrepasamos el rol de una abuelidad sana, como tú lo mencionabas, Nati, y en el fondo evitar transformarnos en estos casi padres, casi madres de los nietos? Claro, ahí voy a ser un poco repetitiva, pero qué importante es la comunicación asertiva, tanto conmigo misma, o sea, lo primero es conmigo, decir en el fondo qué es lo que qué es lo que acepto, en el fondo qué es lo que me está haciendo bien y qué es lo que me está haciendo mal de este rol en particular, así como de todas las cosas, ¿ya? En el fondo hacer este autoanálisis de irnos hacia adentro y decir, ¿esto lo estoy haciendo por sacrificio? ¿O esto realmente quiero hacerlo? O quizás no polarizarnos, quizás yo puedo decir, bueno, dos tardes que cuido a mis nietos, me encanta, quedó bien, lo disfruto, pero ya si lo tengo que cuidar 4 o 5 días, ya entonces lo empiezo a pasar mal, como dice la Nati, después me siento estresada, me siento cansada, etc. Entonces, volver a saber que no es necesario ni lo uno ni lo otro, sino que podemos llegar a un intermedio y comunicarnos asertivamente con nuestros hijos o hijas. Y asertivamente quiere decir poder comunicar todo lo que sentimos sin entrar o en la rabia o en el juicio o en echar culpas o en el fondo, no sé, entrar en descalificativo o nosotros sentirnos mal después de esta conversación. Todo lo contrario, es poder decirlo, ser súper sinceros con nuestra hija o hijo, pero también sinceros con nosotros mismos. ¿Ya? Y desde ahí también no tomarnos las cosas personales, etcétera, y desde ahí poder decir, bueno, llegar a un acuerdo. Yo puedo este día, yo quiero este día, ¿ya? Pues no lo estoy haciendo por sacrificarme, ¿ya? Sino que realmente quiero y entiendo que ver a mis nietos me encanta y es recíproco, en el fondo yo los cuido, pero ellos también me entregan muchas cosas, pero estos otros días no quiero, no puedo, o mamá, bueno, ¿me puedes cuidar? ¿Sabes que no puedo? Tengo otra comida con amigos y quiero
y quiero y me lo merezco, obviamente, ir con esos amigos o lo que sea, el panorama que sea, sin tener las culpas. Y obviamente también, ojalá que esto sirva para los hijos, que de repente también nosotros en nuestra, sí, en nuestra desesperación, porque estamos llenos de cosas y de repente necesitamos también tiempo libre, de repente sobrecargamos sin darnos cuenta, ¿ya? Y por el otro lado también, no irnos a la otra polaridad de que en el fondo, no, yo ya, que también se ve ese otro lado, ¿verdad? Yo ya crié, yo ya no, entonces yo no, ya poco menos no me relaciono. Y no quiero, solo lo veo como, ¡ay, qué lindo, listo! Porque ahí también nos estamos perdiendo todo lo otro que hemos hablado, todos los beneficios de este vínculo. Igual ella nos está dando hartos inputs, Tati, importantes, pero justamente lo más complejo es como ponerse en esa línea del medio. En el fondo, cómo facilitar, y si es que aquí a lo mejor tienen otros consejos adicionales, cómo facilitar un disfrute donde yo no renuncio tampoco a mis necesidades, a mis ocupaciones, etcétera, pero tampoco me retiro, me aíslo, ¿cierto? Comunicación, ya mencionaba la Tati, no sé si hay algún otro aspecto que nos puedan compartir. Bueno, dentro también de la comunicación, porque para poder yo transmitir qué es lo que quiero, primero tengo, como bien mencionaba la Tati, autoconocerme. Y uno de los consejos que podemos entregar también es la organización. O sea, las personas mayores tienen que, o deberían, impulsar, tener una rutina de actividades que sea diversa y enriquecedora para ellos. Y dentro de eso, considerar espacios para desarrollar la abuelidad, el rol de padre, madre con los hijos y adultos, que también es importante no dejarlo de lado, estableciendo horarios claros. Y yo creo que eso es súper importante, como la organización personal y luego eso, llegar a acuerdos según las necesidades que se plantean. ¿Qué otra? También podría ser la culpa. Es súper importante de dejar la culpa. Uno como papá dice, no, yo daría todo por mi hijo. Y si uno los ve también sobrecargados, yo de repente veo a mi mamá, es como, no, tú déjamelo nomás. Y es como, no, mami, si ya lo has visto, yo lo llevo tranquila, hay otra forma de resolverlo. Entonces también como evitar que la obligación, que el rol del abuelo en el fondo se transforme en una obligación y sea algo deseado. Yo creo que ese punto es clave. Tiene que ser siempre por el deseo personal, respetando la autonomía de las personas mayores, más que las necesidades personales de nosotros como esta generación intermedia, entre Claro, los hijos y abuelos. Sí, y lo otro también que tiene que ver con los padres, que también hablarle a nuestros hijos sobre la importancia de los abuelos, que también hay una educación súper importante, que uno ve en muchas familias que, por ejemplo, los niños no respetan o no valoran tampoco a sus abuelas o abuelos. ¿Ya? Pero eso también tiene que ver con lo que han visto. Recordemos que como más aprenden los niños es con lo que ven, no lo que les decimos, pero también con lo que escuchan. Y eso es importante como madres y padres poder transmitirle y también generar los espacios para que ese vínculo se desarrolle y florezca de forma saludable. Ahora, volvamos un instante a este gran concepto de la abuelidad, ¿cierto? Y el potencial riesgo también que nosotros podemos como tener de generalizar la experiencia de la abuelidad para todas las personas mayores. Es importante que no generalicemos, ¿y por qué? Sí. Bueno, hoy en día creo que, y espero que sea así, somos más conscientes del edadismo. No sé si es que hay una persona que no ha escuchado ese término, del edadismo o el viejismo, que es finalmente la discriminación por edad, así como el machismo y otro tipo de discriminaciones. Y entonces el lenguaje es súper, súper importante para no caer en estigmas y discriminaciones, para en el fondo ver cómo concebimos la realidad, ¿ya? Y en ese sentido, muchas veces vemos en la noticia un clásico que sale abuelita, no sé, perdió su casa por un incendio, ¿cierto? Y resulta que puede ser que esa persona no sea abuela, que no tenga el rol de abuela. De hecho, hay muchas personas mayores que no son madres ni padres. Y cada vez más van a haber más personas mayores que no son madres ni padres, porque ya sabemos que está bajando drásticamente
tasa de natalidad. Y entonces es como pensar, quizá es un poco ridículo, pero sirve como analogía. Es como si yo dijera, mira, cualquier madre, adulto joven, adulto medio, como en ese rango etario, o sea, cualquier mujer en ese rango etario, entonces son madres. ¿Y por qué digo madre? Madre, ¿pero por qué? Si no es una madre. Recordemos que el rol de abuelo tiene distintas funciones y distintas ocupaciones que son coherentes o en relación, y actitudes también, comportamientos en relación a ser abuelo. Entonces, es súper importante no referirnos a las personas mayores como abuelos, ni otras palabras como ancianos, etcétera. Y bueno, siempre nos preguntan, bueno, ¿y entonces cómo les decimos? Bueno, ahora estamos viendo que el término más utilizado por suerte hoy en día es persona mayor, pero porque en vez de adulto mayor, porque adulto mayor hace énfasis a este ciclo vital, la persona mayor hace énfasis a la persona, pero yo te diría, ojalá que el día de mañana tampoco sea, no tengamos que distinguir que sea persona o que sea su nombre, ¿me entiendes? Que ni siquiera tengamos que tener esta discusión, pero es algo que a mí siempre me preguntan, y de repente me da un poco de risa, pero es importante responder esas preguntas y hacernos esos cuestionamientos, en especial en cuanto a las palabras, que ya sabemos que crean realidades, y que es fundamental tener esta conciencia, abrir esta conciencia. Qué importante también en ese sentido lo que ustedes nos están compartiendo, porque hay muchas personas, habemos muchas personas que tenemos toda la motivación, el anhelo por ser en el fondo como más acogedoras, ¿cierto? Más respetuosas, más empáticas por las personas mayores, pero no tenemos conocimiento, no conocemos el lenguaje apropiado. Bueno, esa es una de las motivaciones más importantes detrás de esta cumbre finalmente. Pero quiero decir que no es suficiente con el anhelo, con la voluntad, sino que vamos a tener que en algún contexto, en algún caso, instruirnos, aprender, porque en el fondo hay un cambio de paradigma y toda una transformación sociocultural que está ocurriendo, que nosotros estamos como ahí tomando en la marcha, ¿cierto? Tratando de responder, pero tenemos que aprender muchísimo, muchísimo en el camino. Sí, y además también saber que es como el machismo, o sea, creo que todas sabemos que en el fondo el machismo es terrible, que nos consideramos obviamente no machistas, feministas, pero siempre nos encontramos de repente con micromachismo, ¿cierto? No sé si les ha pasado, que a uno se le pasan porque llevamos tantos años de eso que son inconscientes, que quedan en el inconsciente colectivo. Lo mismo pasa con el vejismo, y aunque la Nati y yo estamos en esta área y tenemos el conocimiento, de repente también podemos caer en lo mismo, entonces siempre tenemos que estar evaluando y analizando y en el fondo de estar dispuestos a ser conscientes, más que nada a ser conscientes cuando estemos siendo edadistas o viejistas, y cambiar el foco y la mirada. Absolutamente. Para ir cerrando, no sé si habrá algún mensaje final que quieran compartir con las personas mayores, hijos, nietos, todos quienes nos puedan estar mirando en este momento. Bueno, primero que todo, invitarlos a disfrutar las experiencias que va presentando la vida en los distintos momentos, a las personas mayores que tengan la posibilidad también de desempeñar la abuelidad, que lo hagan, que se acerquen y sanen las cosas que tengan que sanar para poder acercarse más a sus nietos, y tener esta conciencia del lenguaje en relación a que no todas las personas mayores son abuelos. Yo creo que eso es como una de las cosas importantes que tendríamos que destacar. Sí, y bueno, siguiendo con lo que dice la Nati, eso, aprovechen a sus nietas, a sus nietos, involúcrense, derrítanse, esto de que hablamos de la corporalidad, ríndanse a esta experiencia nueva, a esta desrigidización que es tan rico que te entregan los niños, los adolescentes, después los nietos cuando son más grandes. Aprovechen estos aprendizajes y esta ganancia que trae la vejez, este rol. Y se me había olvidado mencionar que también es importante decir que no solo es cosanguíneo,
Hay muchos abuelos que adoptan el rol de abuelo, que no son, en el fondo no son sus nietos consanguíneos o genéticos, pero que igualmente es realmente importante ese rol. Eso es la gracia del rol, ¿verdad? Que no tenemos que ser, puede ser que yo no tenga hijos, pero que adopte el rol con otra persona, con un ahijado, con, no sé, la hija o el hijo de una amiga, etcétera, que también aprovechen esos roles, aunque no tengan nietos en Sí, la familia. y también quisiera dejar un mensaje a los nietos, acercarnos a los abuelos, ¿ya? Porque de repente, sobre todo hoy en día que el mundo ha cambiado tanto, no sé, en 40 años, conocer las experiencias de los abuelos como era el mundo antes, es prácticamente un mundo de fantasía actualmente. Entonces también es importante rescatar la historia de la familia, que también es la historia personal de cada uno, a través del conocimiento del libro abierto que son los abuelos en carne vivos. Sí, compartir las experiencias también. Y bueno, no sé si en algún minuto hay un foro o algo, pero también en Mente Mayor tenemos un Instagram y cuando hemos publicado temas de la abuelidad también es bonito ver cómo las personas también cuentan su experiencia. No sé, yo tengo mi abuelo, tengo grabado, no fue una relación como la que tienen mis hijos con mis papás, pero tengo grabado el billetito que me entregaba a la salida, que cuando iba a comer a su casa nos pasaba un limón con sal. Todas esas experiencias que quedan grabadas y que también se las podemos transmitir y que finalmente mis abuelos siguen viviendo a través de mí, o sea, a través de esta experiencia y de mis recuerdos, y que yo se los traspaso, y eso es muy bonito, ver cómo se va traspasando nuestro árbol genealógico a través de todas las generaciones. Totalmente, qué hermoso lo que nos comparten, esta invitación y mensaje final, y colgarme también de eso mismo para, bueno, agradecer su participación infinitamente, Nati, Tati, pero también a ustedes en casa aprovechar lo que nos decía la Tati. Efectivamente en esta página al final tenemos un foro para que dejen sus comentarios, por supuesto, a ellas, pero también compartamos entre nosotros, ¿cierto? ¿Cuáles son las experiencias de abuelidad que están teniendo ustedes, nosotros como nietos, como hijos, ¿cierto? Compartir juntos, reflexionar sobre las nuevas formas, etc. En esta página también pueden encontrar más información sobre Mente Mayor, sobre bueno, ellas, ¿cierto? Tati y Nati, y bueno, eso, agradecerles nuevamente. A todos también ustedes en casa, muchas gracias por acompañarnos en esta cumbre, donde justamente buscamos impactar positivamente bienestar y calidad de vida de las personas en Hispanoamérica. Así que gracias por acompañarnos en esta motivación. Un abrazo grande a ustedes, Muchas Nati y gracias a Tati, ustedes. Gracias. y nos Gracias. encontramos en una próxima conferencia. Chau, chau. Chao. Chao.